Hebreos capítulo 4, los versículos 1 al 13. Con toda reverencia vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hebreos 4, del 1 al 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra inspirada, poderosa. Te queremos pedir que nos ilumines, que nos des entendimiento para recibirla, para ponerla por práctica, para escuchar con suma atención estas advertencias, Señor Dios, y depender enteramente de ti, Señor Jesucristo. Permítenos ver más de tu gracia, de tu poder, Señor Jesús. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, seguimos la exposición continuada de la palabra de Dios, como siempre. En el capítulo 3 iniciamos una nueva sección del libro en relación a la supremacía del Señor sobre Moisés. Vimos que aunque Moisés fue fiel, aunque Moisés tuvo un gran ministerio, él solo era un administrador, él solamente era un siervo, pero Cristo es el Señor, el Salvador y edificador de su pueblo. Vimos también que los creyentes somos piedras vivas extraídas de la veta que es Cristo y estamos cimentados, permaneciendo firmes en Él y en su esperanza. Vimos que somos considerados casa de Dios en tanto que perseveremos, que permanezcamos hasta el final. Y para exhortar y animar a los creyentes de todos los tiempos, el autor cita el peregrinaje de Israel en el desierto, haciendo referencia a un texto del libro de los Salmos. Es el Salmo 95, en los versículos 7 al 11. Y recordándonos la desobediencia, el endurecimiento que tuvo Israel mientras peregrinaba en la tierra, a la tierra prometida, mientras iba por el desierto, y donde se hace alusión a dos eventos relacionados con la necesidad de agua. Un evento ocurre al principio del peregrinaje y otro ocurre al final, antes de entrar a la tierra prometida. El primero es el altercado o rencilla del pueblo con Moisés y la provisión de agua ahí en Horeb, y el segundo ocurre en Cádiz. Muestra la misma rencilla, la misma situación, pero con algunas diferencias.
Y el autor muestra con esto que desde el principio hasta el final el pueblo mantuvo su rebeldía contra el Señor. El pueblo tentó a Dios poniendo en duda su presencia entre ellos. Pero como vimos, Dios nunca se dejó sin testimonio. Más bien ellos fueron desagradecidos, insatisfechos. No vieron su provisión como provisión. No creyeron realmente la promesa. Y la exhortación que se viene repitiendo en resumen es la siguiente: que solo podemos considerarnos creyentes o iglesia del Señor en tanto que permanecemos firmes en Cristo, perseverando hasta el final. Que somos participantes de Cristo si retenemos hasta el fin nuestra esperanza, nuestra confianza del principio. Que debemos examinar nuestros corazones, que debemos combatir cualquier rastro de incredulidad que nos aparte del Dios vivo, y que debemos actuar hoy, a tiempo, antes de llegar al endurecimiento. Y el día de hoy vamos a ver un solo punto, y es la continuidad de la promesa y nuestra responsabilidad. Realmente estamos viendo una porción muy grande en varios sermones. O sea, esta es una continuación realmente de las otras partes que hemos estado viendo desde el capítulo 3. El versículo 1 dice lo siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, en base al ejemplo del pecado de incredulidad y desagradecimiento constante que ha tenido Israel, que acarreó como castigo el no entrar a la tierra prometida y morir en el desierto, el autor llama a los hebreos y a nosotros para temer, y él mismo se está incluyendo aquí en este llamado. El autor nos manda a tener miedo, temor de llegar a pecar como lo hizo Israel en el desierto. Ese es el punto. Tengan miedo de caer en la misma actitud de pecado constante de principio a fin que tuvo Israel en el desierto. Ahora, lo que vemos aquí es la misma promesa y el nuevo evangelio de salvación eterna para nosotros. El punto es que la promesa de entrar en el reposo y las advertencias siguen, permanecen. La promesa continúa con las advertencias iguales que para Israel. Para los israelitas el reposo tenía que ver con la liberación de sus enemigos en la tierra de Canaán, una tierra llena de bendiciones. Esa provisión sería el descanso de su pueblo, estando seguros, estando libres. Pero la idea del reposo tenía un significado mucho más amplio y pleno, incluso para los mismos israelitas. Ellos, como nosotros, también esperaban una patria celestial. El punto es que esta promesa de un reposo permanente, de un reposo pleno en Cristo, está vigente hoy y aún más hasta que Cristo venga por segunda vez. Hoy mismo es día de salvación. Pero la preocupación del autor de Hebreos es que teniendo esta maravillosa promesa, alguna persona que camina con el pueblo de Dios se quede atrás. Y creo que es la preocupación de todos los ministros, de todos los pastores, que alguno de todos los que fueron llamados, que son beneficiarios de la palabra de Dios, se quede atrás. Sabemos que en la iglesia visible algunos son creyentes, pero hay algunos que no lo son, o que todavía Dios no les ha dado esa luz para poder conocer el evangelio. El autor dice que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y esto tiene que ver con el lenguaje deportivo. Es como el atleta que por el descuido, que por la falta de preparación y perseverancia es dejado atrás en la carrera. Ese atleta llega a la competencia, está en la competencia, pero se queda corto para llegar a la meta. Y para los espectadores de la carrera, para quienes lo ven, la evaluación es que no llegará a la meta. Entonces, muchos nos están viendo. ¿Y qué evaluación tienen de nosotros? ¿Qué pueden decir estas personas? Sobre todo los hermanos de la iglesia, ¿qué evaluación tienen? Los ministros de la iglesia, ¿qué evaluación tienen de nuestras vidas? Hermanos, el llamado en nuestro peregrinaje cristiano es vivir tan pendientes y dependientes de Cristo en nuestra salvación, que todos puedan ver y percibir nuestro avance constante hacia la meta. Que quienes nos vean en esta carrera puedan decir que sin duda vamos a ganar, nos dirigimos a la meta. Hermanos, nosotros estamos expuestos constantemente a nuestros hermanos, al liderazgo de la iglesia, y debemos estarlo. El propósito es ser animados y exhortados constantemente para avanzar, en tanto que se dice hoy.
Nuestro testimonio es claro y todos están viendo nuestro avance o nuestro estancamiento. Y no es en vano la exhortación y los llamados que se hagan. Incluso el autor aquí está viendo y resaltando el paso atrás que han dado los hebreos al querer volver a las antiguas formas del judaísmo. Recordemos que ese era el problema de ellos, estaban dando un paso atrás y haberse hecho lentos para oír. Esto solo puede ocurrir entonces en el contexto de la iglesia local. Es ahí donde somos conocidos y donde podemos ser tratados. Entonces el llamado es a estar pendientes de nosotros y de nuestros hermanos, para que si por un momento alguno parece quedarse atrás, le ayudemos a ver su limitación, para que él pueda avanzar, él o ella puedan avanzar. Como la iglesia, somos un equipo, somos un cuerpo que está preocupado por el avance de todos hacia la misma meta. El punto es, ¿nos preocupa el avance del otro o estamos más preocupados de nosotros? O ni siquiera nos preocupamos por el avance nuestro ni el de los demás. No piense que es malo que otros resalten esos pecados que no le dejan andar. Que otros puedan ver ese peso que usted no ve, que lo tiene ahí lento, muy despacio. Valore ser amonestado y llamado para no quedarse atrás. Y conviértase también en un instrumento del Señor dentro del cuerpo para ayudar a otros. Y tenga temor a estar con otros en el contexto del reino, cerca del reino, pero sin recibir los beneficios que Cristo ya ha ganado, sin entrar a la salvación. Qué lamentable sería, qué lamentable es haber gustado de tantos privilegios y beneficios, como Israel en el desierto, haber caminado viendo las bondades del Señor, pero quedarse afuera por rechazarlas. Qué lamentable, sabiendo y teniendo el ejemplo de ellos, para nosotros no hacer lo mismo. Y el autor sigue diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Ahora, el mismo evangelio y la misma fe, la misma demanda. Como ya dije, la razón de esta diligencia en la carrera de la fe es no caer en el mismo pecado que cometieron los israelitas. ¿Cuál fue? La incredulidad. Al igual que los israelitas, nosotros también constantemente recibimos la palabra, las buenas noticias, pero al igual que ellos se nos demanda que creamos en esas promesas de Dios. El autor nos dice aquí que la razón por la que muchos de ellos no entraron a Canaán fue por eso, porque no creyeron lo que Dios les decía. Con excepción de algunos, ¿no? Ellos oían la palabra, pero realmente no la creían, ellos prefirieron sus corazones. Aun cuando otros, aunque pocos, por ejemplo, Josué y Caleb creían las promesas, ellos no se unieron en el mismo sentir, sino que siguieron haciendo su voluntad. Y este fue un comportamiento continuo, por eso no entraron a la tierra. No podemos imitar ese comportamiento, sino que podemos imitar a los que hicieron bien entre ellos. Pero este es el mismo llamado para quienes caminan en este mundo siguiendo a Jesús. A menos que crean en Él, no podrán entrar. Ellos recibieron el mensaje de salvación, pero no lo creyeron, no confiaron en las palabras de Dios. Por esto muchas veces se rebelaron y siguieron su voluntad. Nosotros también recibimos constantemente la promesa del Evangelio. Y el llamado es a creer, a confiar, es el mismo llamado. De lo contrario solo queda juicio y condenación. No podemos conformarnos a la maldad de este mundo o darnos ciertos permisos y libertades. Hermanos, de nada sirve ser un hipócrita. De nada sirve vivir aparentando vida espiritual cuando no hay nada. Lo que dice el autor es que nosotros estamos en la misma situación de ser expuestos a la palabra y responder. En esto no podemos descuidarnos, excusarnos en nuestras debilidades o camuflarnos. No podemos vivir de esa manera. Estamos expuestos, debemos responder y debemos mirar los buenos ejemplos que también, por la gracia de Dios, hay en nuestros hermanos, como los hubo en Josué y Caleb, que permanecieron fieles, que obedecieron al Señor. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El autor aquí se incluye como creyente, los que creemos entramos en el reposo. Miren que puede haber seguridad de salvación en nosotros. Hoy podemos decir, si creemos, los que creemos, de seguro entraremos en el reposo. Ese reposo tiene que ver con la salvación y la vida eterna.
Esa promesa es para los que hemos creído y permanecemos en Él. Todavía no entramos en el reposo de una manera plena, aunque es una realidad para los que creen, pero sí empezamos a recibir y ver algunos de los beneficios de esta salvación. Pero así como está vigente la promesa, también está vigente el juicio para los que no creen. Recordemos que cuando los israelitas le tentaron y le menospreciaron, el Señor juró en su ira que no entrarían en su reposo. El Señor juró. Y como ya vimos, el Señor cumplió esa promesa. Mire lo que dice Deuteronomio 2, del 14 al 15. Libro de Deuteronomio, capítulo 2, los versos 14 al 15. Vaya conmigo a ese pasaje. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Perdón. De nuevo, el Señor cumple sus promesas, sus juramentos, sus amenazas. Todos murieron, ninguno de ellos pudo entrar. Lo que demuestra el autor es que conforme a este hecho, la amenaza del Señor es igualmente válida hoy. Quienes permanecen en ese estado de incredulidad que claramente se muestra en la ingratitud y la insatisfacción con Dios, perecerán y no entrarán a la vida eterna. Mientras que quienes actúan en confianza y esperanza, como lo hizo Josué y Caleb, sí entrarán. Tanto la promesa de salvación al creer como la amenaza de juicio por no creer están vigentes hoy. Y el Señor no dejará de cumplir su palabra hoy. En segundo lugar, el reposo de Dios aquí conecta con el reposo de la creación. El autor continúa explicando y desarrollando este punto en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí se hace referencia a Génesis capítulo 2, versículo 2, donde dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El Señor hizo la creación en 6 días y reposó el séptimo día. Todas sus obras fueron acabadas, o sea, el Señor concluyó su obra de creación y descansó, pero no en el sentido que se cansara, lo hemos visto en la escuela dominical, no se cansa el Señor como nosotros. Este es el reposo real del Señor, quien ha terminado su obra y contempla su gloriosa creación. Pero el reposo del Señor no significa inactividad total, es más bien una cesación de la obra de creación. Cuando el Señor curó a un inválido en el día de reposo y los judíos empezaron a cuestionarle y querían matarle, el Señor respondió lo siguiente en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora volviendo a la creación y al reposo de Dios, tenemos también que el Señor creó el día de reposo no por necesidad de sí mismo. Dios no necesita descansar, ya lo dije, o crear el mundo en 6 días, específicamente, Él pudo haberlo hecho en un solo día, sino hizo esto por causa del hombre. El primer día de Adán fue un reposo. Adán debía descansar, permanecer sin trabajar, reconociendo quién es el Rey de Reyes. Y Adán como mayordomo es invitado a reposar con el Rey. Dios decide compartir su reposo real con Adán y con Eva. Y Adán fue llamado a construir además el imperio del rey en la tierra, una descendencia para Dios. Pero recordemos que después vino la caída y todo cambió y el día del Señor adquiere otro significado. Entonces, además de ser un reposo santo, ahora apunta al descanso de la maldición de Dios sobre el pecado, incluso sobre el trabajo. La tierra le daría cargos. Después de la caída tenemos la promesa del Salvador en Génesis 3:15, un libertador nacido de mujer que vendría para aplastar la cabeza de Satanás y traería libertad y restauración. Lo mismo vemos representado en el Cordero de la Pascua cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud egipcia. En resumen, el Señor reposó de su obra de creación y en adelante el Señor ejecuta la obra de redención y queda otro reposo. Así como los israelitas ya reposaban con el Señor en el Sabbat,
y esperaban la promesa de un reposo, y se les había dado un reposo temporal que era la tierra de Canaán. Asimismo, hoy tenemos un reposo bajo el mismo llamado a creer. Ese reposo es la vida eterna. ¿Y quiénes entrarán a este reposo eterno? Entrarán los que creen en Jesucristo. ¿Y quiénes no entrarán? No entrarán los que rechazan a Cristo, quienes no creen en su nombre y en sus promesas. Y las promesas y las amenazas no dejarán de cumplirse porque alguien no crea. Se van a cumplir. El plan de Dios sigue en marcha. Y esto muestra la importancia también del día del Señor, como es hoy, el primer día de la semana. Nos demanda atención para guardarlo y perseverar en esta esperanza. Ya lo vamos a ver más ampliamente. Versículos 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor nos recuerda aquí que no todos los elegidos han entrado en este reposo de Dios, que los israelitas no entraron a la tierra prometida a causa de desobediencia. Y claramente sabemos que actuaron en incredulidad y siguiendo su propia voluntad. Pero falta que algunos entren en este reposo. La entrada al reposo es posible para los que creen, y evidencia de esto es que Josué y Caleb entraron a la tierra. Si observamos bien, el autor pone el reposo de los israelitas y los creyentes en Cristo al mismo nivel. Y nos muestra que la promesa hoy está vigente. La promesa es confirmada por David en el Salmo 95. Desde el tiempo del reposo con Adán y Eva y los israelitas y Moisés en el desierto, la promesa ahora es confirmada por David. Ahora el autor une la advertencia y la promesa que se dio en el Antiguo Testamento a los oyentes de David y la aplica a la actualidad de cada creyente. Si oímos hoy su voz, no debemos endurecernos. Ahora el autor pasa a explicar el reposo eterno de Dios que esperaban los israelitas en contraste con el reposo temporal en Canaán. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y esto, hermanos, hace referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 12:10 y su cumplimiento que está en Josué 22:4. Ustedes lo pueden ver en sus casas. Josué fue quien introdujo al pueblo a la tierra. El punto es que Josué, dice aquí, no les dio el reposo. Les dio un reposo temporal, pero no el verdadero, final y eterno. Porque el Salmo 95:7 al 8 habla de otro reposo. Este reposo que les dio Josué fue provisional. Este reposo les libraría de sus enemigos alrededor y les otorgaría una tierra llena de bendiciones y prosperidad. Una tierra que es descrita como que fluye leche y miel. Esa tierra sería para ellos su heredad. Pero el reposo anunciado en el Salmo 95 es un reposo eterno, con Cristo en gloria inmarcesible. En ese reposo somos liberados definitivamente de nuestros enemigos más poderosos, la muerte, el pecado y Satanás. Nuestros antepasados que creyeron, al igual que nosotros, anhelaban una patria celestial. Ellos anduvieron como peregrinos, ellos murieron en busca de esa anhelada ciudad celestial. Miren lo que dice más adelante Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 13 al 16 y los versículos 19 al 40. Ahí en el mismo libro de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y los versículos 19 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, esto lleva al suelo todo el dispensacionalismo y la idea de un reino en la tierra, ¿cierto? Porque ellos buscaban una esperanza celestial y nosotros también. Su esperanza no era la de este mundo, su esperanza estaba en Cristo, en el reino de los cielos.
En 1 Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La herencia no es este mundo pecaminoso, porque esta tierra será destruida. Como creyente, lo que esperamos no es un reino en esta tierra contaminada de pecado, sino por el contrario, cielos nuevos y tierra nueva, algo mucho mejor. El autor sigue diciendo, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y hermanos, notemos que el autor tiene como un argumento circular. Él repite y repite y muestra otra vez lo de Israel y vuelve y otra vez al mismo punto, y hay un aspecto más en cada punto que va tocando, pero en sí es la misma idea desde el principio. Israel guardaba el Sabbat celebrando tanto la creación como la redención futura y esperaba el reposo en Canaán. Pero como ya lo dije, este no era el reposo definitivo, el reposo que Josué dio fue provisional. Josué venía a ser aquí como un tipo de Cristo. En el griego, si ustedes pueden profundizar ahí, mirar eso ya en sus casas, el nombre Josué es equivalente al nombre Jesús. Josué introdujo al pueblo a la tierra donde tendrían paz de los enemigos y provisión abundante, pero Jesús, por su obra, introdujo a los elegidos a la presencia del Padre. Jesucristo por su obra nos provee el verdadero reposo de Dios, pero este reposo no nos ha sido entregado en plenitud todavía. Sin embargo, junto con la esperanza de ese reposo definitivo y eterno, se nos da un reposo semanal como anticipación. Ese reposo es el primer día de la semana cuando nos congregamos. Como ya dije, para Adán el día de reposo fue el inicio de su vida en la tierra. Él fue creado, recibió la orden de trabajar, pero el séptimo día, ¿qué debía hacer él? Debía reposar. El primer día de Adán, cuando se le había dado la orden el sexto día de trabajar, debía reposar. Después de la caída, para Adán y todos los que creían, el propósito del día de reposo era descansar con el Creador y recordar y celebrar la redención, que después fue más clara en la liberación del Éxodo con la Pascua. Ahora la resurrección de Cristo es la provisión y base de la nueva creación. Todo el significado del día de reposo se celebra en Cristo Jesús, quien concluida su obra resucitó en victoria el primer día de la semana. Pero no solo esto, sino que sus apariciones resucitado y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, así como lo era en el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés, ocurrieran el primer día de la semana. También, después de la resurrección, la Santa Cena, las ofrendas, la adoración, que eran elementos básicos de la liturgia, del culto, se realizaban el primer día de la semana. Desde luego hubo una transición. Los judíos y los creyentes también se reunían en la sinagoga y el sábado, pero esa transición fue pasando poco a poco hasta llegar a este punto, pero al igual en ese tiempo también se reunían el primer día de la semana. Entonces ahora la iglesia reposa en el día que Jesucristo resucitó y venció sobre nuestros enemigos. Por esa razón era importante el cambio de día. Este día apunta a todas esas grandes bendiciones que tendremos en plenitud y por la eternidad. Entonces el autor muestra que hay continuidad del día de reposo, señalando las mismas cosas, el reposo con Dios del trabajo y la liberación del pecado. Pero ahora señalando no a Canaán, sino a la vida eterna en la segunda venida de Cristo. Ese reposo lo recibimos cuando creemos en el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados para obedecer su voluntad. El creyente, por así decirlo, reposa de toda su vida pasada para ahora seguir a Cristo y dar fruto para Él, anticipando así un futuro y pleno reposo eterno. Un estado de reposo eterno glorificado donde cesaremos de todas las actividades y obras que tenían lugar en la tierra por su poder, por su gracia, para su gloria, para estar en la presencia de Dios alabándole por su gloriosa obra para siempre. Ahora, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, tenemos de nuevo la exhortación. El autor ha hecho todo el contexto con Israel en el desierto, nos explica el día, nos explica lo que nos espera, el futuro glorioso, el reposo eterno, y ahora nos pasa a exhortar. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, hermanos, el autor nos está mostrando que la promesa y la maldición están vigentes para los que creen y para los que rechazan al Señor desobedeciendo sus llamados. El llamado es un llamado continuo, no solamente al principio. No es que ya somos salvos y entramos en pasividad absoluta.
Es un llamado a permanecer en la disposición de esforzarnos con prontitud, con diligencia, para entrar a ese reposo eterno. De principio a fin, nuestro peregrinaje debe ser continuo. Estamos llamados a ser diligentes. En palabras de Pablo, es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Disponernos para ser fortalecidos, edificados. Eso implica usar todos los medios de gracia, todas las provisiones del Señor para crecer. Todas estas cosas nos han sido ya dadas en Cristo. El apóstol Pedro en su carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8, habla de añadir a nuestra fe, y eso es en base a esa provisión gloriosa que Dios nos ha dado. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, escuchemos bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estando en Cristo tenemos todo lo necesario, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad se nos dan, pero debemos profundizar en el conocimiento y en la comunión con el Señor para dar fruto. Esta es una lista de 8 características que se nos llama a tener. En algún grado todos los creyentes tienen esas características y están creciendo en ellas. Lo que Pedro nos dice aquí es que tenemos todas las riquezas, todo lo necesario en Cristo, pero debemos ir a esa bodega de gloriosos recursos e ir poniendo por fe en nuestra vida. Y más adelante el apóstol Pedro enseña que esta diligencia de esfuerzo tiene un propósito. Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que está diciendo Pedro es que el esfuerzo y diligencia en el Señor por perseverar en nuestra salvación, en la dinámica de crecer, de ser productivos, nos va a asegurar y mantener en la dirección correcta. Al creer en el Señor somos llamados a trabajar en nuestras vidas, ser activos, continuar en un esfuerzo continuo por hacer la voluntad de Dios. Hay responsabilidades de nuestra salvación que continuamente tenemos que observar. El Señor nos está santificando y Él es quien concluirá esa obra. Pero a la vez, hermanos, somos llamados a la responsabilidad, a trabajar en ella con sus medios, con su poder. Y no es que la salvación sea por obras, porque ya vimos las palabras de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya tenemos la riqueza, tenemos que usarla, tenemos todo lo necesario, tenemos que poner en práctica. Se presupone entonces la fe. Si alguien no confía o cree en el Evangelio de Cristo, en las promesas del Señor, no hay manera de que sea fructífero. Y volviendo a nuestro pasaje en el versículo 11, esto es para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra caer aquí no es simplemente una caída pequeña, significa también derrumbar, perecer. Caer en la desobediencia de los israelitas que pecaron es derrumbarse como edificio, es abandonar enteramente la fe. En ese caso, nunca se ha creído verdaderamente, nunca se ha tenido verdaderamente a Cristo por fundamento y corona del edificio. Por lo tanto, es una casa sobre la arena. Desobedecer y permanecer en el rechazo a Cristo y su provisión llevará a la condenación, hermanos. Procurar diligente y constantemente entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo por su gracia y su poder es el medio de preservación que el Señor usa para guardarnos de perecer. Y la pregunta es, ¿estamos ocupándonos diligentemente
de nuestra salvación? ¿O por el contrario, hemos desplazado esos llamados? Y también este reposo eterno nos motiva, hermanos, realmente, porque a veces parece que perdiéramos el interés del reposo eterno, de la vida eterna. ¿Es algo que realmente estás esperando? Hermanos, se nos manda a esforzarnos a procurar entrar en la salvación, pero debemos saber que esta es una puerta estrecha. Y tenemos que decirlo. Es una puerta y un camino estrecho. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Añadir a nuestra fe, servir, amar, examinarnos y perseverar constantemente en el conocimiento del Señor y su promesa es algo que implica sacrificio, que implica morir constantemente a nosotros mismos. Mateo 7, del 13 al 14 es la conclusión precisamente de todo el Sermón del Monte. Es la conclusión. Y nos está diciendo, es difícil. ¿Quién dijo que era fácil? Eso es lo que nos está diciendo el Señor ahí. Es la conclusión del Sermón del Monte. Y lo que vemos aquí es que no basta con solo oír las palabras del Señor y admirarlas. Hay que tomar resoluciones, hay que vivir conforme a Él, hay que dar fruto de justicia, es necesario someterse a la voluntad de Dios. Las pruebas y las diferentes circunstancias van a venir y van a arremeter y van a evidenciar si nuestra casa está sobre la roca, si nuestra firmeza permanece en los momentos más difíciles, si nuestra fe es nominal o es genuina. Y aquí se describen dos puertas y dos caminos, son dos diferentes destinos. La puerta estrecha es la entrada al camino que conduce a la vida eterna, la puerta ancha es la entrada al camino que conduce a la perdición. La característica de la vida, la que el Señor nos llama, es la estrechez. La estrechez. Este pasaje nos presenta las dos únicas alternativas que existen. No hay más, hermanos. Es una encrucijada en que puedes determinar vivir toda tu vida, pero con consecuencias buenas o malas al final y consecuencias eternas. Aquí se describe nuestra incapacidad también. La salvación es imposible para los hombres, pero el Señor no rebaja sus demandas. La verdad es que todos nacemos en el camino ancho, todos. Solo por la gracia de Dios podemos pasar por la puerta y el camino angosto. El Señor no descarta la perseverancia es fruto de los creyentes y es lo que sigue al pasar la puerta estrecha. Ahora, en cuanto a la puerta estrecha, el Señor dice que aquí que entremos por esta puerta. Es una sola puerta y además es estrecha, solo puede pasar una persona a la vez. La ilustración es para acentuar que hay dificultad para entrar. La estrechez no permite que puedas llevar las cosas, las personas, la vida del mundo contigo. Esas cosas se quedan atrás de la puerta y entras solo. Morimos al mundo, a lo que el mundo aprecia. Como dije, si no pasas por la puerta estrecha y si no estás en el camino angosto, estás en el ancho que lleva a la perdición. Solo hay esas dos opciones. La puerta y el camino nos muestran que de principio a fin, hasta la entrada al cielo, la vida cristiana implica vivir un continuo velar y perseverar en el poder y la gracia de Dios que ya se nos ha dado. El llamado y la vida del reino son contrarios a lo que el hombre natural busca y quiere vivir. La puerta estrecha es la fe de los escogidos de Dios, el evangelio, donde morimos a nosotros mismos y nos volvemos al Señor arrepentidos. La puerta estrecha es el evangelio de gracia. El rechazo de la autosalvación, el rechazo del autosacrificio para conseguir esa salvación. Es un cambio de la mentira a la verdad, del reino de las tinieblas al reino de la luz, un llamado a la vida que agrada a Dios, un llamado santo. Tenemos un llamado a ser apartados de lo profano y pecaminoso, ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Entrar por la puerta estrecha implica enfrentar el señalamiento, la discriminación, la burla, el menosprecio incluso de los más cercanos y amados. Dejar todo para seguir a Cristo. Seguir a Cristo te cuesta todo. Pero Cristo pagó ese precio para que nosotros pudiéramos seguirle. Convertirse implica morir a nosotros mismos y sufrir el rechazo, el odio de las personas que caminaban con nosotros
Y la razón para entrar a la puerta estrecha es que es el único camino a la salvación. Preguntémonos, ¿hemos pasado por esa puerta estrecha? ¿Nuestra conversión es solo un evento académico o solo un evento emocional de un momento? ¿Nuestros intereses y deseos están centrados en la persona de Cristo o estamos en la búsqueda de otras cosas que nos satisfagan? El llamado a examinar si hemos entrado en ese reposo puede verse a la luz del peregrinaje. ¿Estamos conduciéndonos por el camino estrecho en lo que hacemos, en lo que vivimos? Y el autor concluye con lo siguiente, escuchen bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, examinemos nuestros pensamientos cuando escuchamos, ahora que acabamos de escuchar todo esto, porque la palabra de Dios hace esto. Lo que usted está pensando, de cómo es su vida, de cómo es su peregrinaje, preste atención a eso, examine si lo que dice la palabra es verdad y cómo está su vida delante del Señor. La palabra es viva y eficaz. En Hebreos 3 del 7 al 8 vimos que el autor hacía referencia al Salmo 95 donde nos llama a escuchar la voz de Dios, o sea, la palabra de Dios. El texto dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. De nuevo aquí en nuestro texto se nos llama a atender a su palabra inspirada, porque la palabra es viva y eficaz. Es viva porque está vigente, eso es lo que quiere decir. Porque sus promesas y sus advertencias son verdaderas y se cumplen. Eso significa que sea viva. Es eficaz porque es operativa o activa, porque se ejecuta. Esta palabra en el original es la palabra energes, que se traduce como enérgica, activa u operativa. El Señor habló y fue hecho todo en su creación. A eso se refiere con que es eficaz. La palabra actúa y transforma la vida de los que creen. El Señor nos vivifica por su palabra. Así que esto nos da esperanza, ¿no? Porque su palabra transforma nuestros corazones y entre más atención prestemos a ella y la sigamos y confiemos, pues más crecimiento tendremos y más se nos dará. El autor quiere que tomemos en serio la Escritura porque es completamente vigente para hoy, porque sus promesas, sus demandas tienen relevancia hoy en día. Y él ha dicho, ha citado el Antiguo Testamento, ha citado el Salmo diciendo hoy, en tanto que se dice hoy, es actual. Y porque la palabra es lo que nos puede transformar. Lo que acabamos de escuchar es relevante, vigente y hermanos, se cumplirá. No piense que esta es una enseñanza más. Incluso de ninguna de las enseñanzas de la palabra piense eso, que es una enseñanza más y que, bueno, escuche otra vez el Evangelio sin atención. No, escuche con atención porque esta palabra es poderosa y valiosa. Pedro dijo al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Esta palabra es viva y es poderosa y tiene que ver con la vida eterna. Nos provee el Evangelio de la vida eterna. También es más cortante que toda espada de dos filos. El versículo 12 dice eso. En el tiempo antiguo, la espada de dos filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal. La palabra es como un bisturí, el bisturí del cirujano, que filosamente penetra en el cuerpo y revela lo que hay dentro para diagnosticar y para restaurar. La comparación nos muestra que la palabra es el arma más eficaz para penetrar y discernir al ser humano. Por eso digo, los pensamientos que usted estuvo en este momento durante este sermón, tómelos muy en serio, ojalá apúntelos y trátelos con la palabra, páselos por Cristo, páselos por sus llamados y demandas, examine. La palabra pone de relieve los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra hoy nos ha mostrado la permanencia de la promesa y el juicio de Dios, la falta de fe del pueblo de Israel. La palabra nos concientiza de nuestra flaqueza y de la necesidad de más perseverancia hasta el final para no caer. Nos muestra esas intenciones, motivos ocultos que nos pueden llevar
a la parálisis espiritual. Cada vez que escuchemos la palabra, encontremos ese profundo entendimiento de cómo estamos obedeciendo o actuando en contra de la voluntad de Dios. Somos llamados a eso, a encontrar eso. Y cada vez lo que nos era velado se nos revela más claramente. La palabra revela lo que hay en nuestro corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios, el autor de esa palabra, nos conoce perfectamente. Dios y su palabra son inseparables, porque es su palabra. Así que el efecto que tuvo su palabra en este sermón en su corazón y los pensamientos que estuvieron en conflicto en su mente al escuchar esta palabra, Dios los ve, Dios los percibe, Dios conoce su corazón. Y a Él daremos cuentas de nuestra respuesta a sus llamados y amonestaciones. Eso muestra que todo inicia en nuestro corazón. La palabra va a nuestro corazón. Como a los israelitas, a nosotros se nos está anunciando esta palabra, y es para no endurecer nuestro corazón. Cada enseñanza, cada estudio de la palabra tiene la misma relevancia y poder. Está vigente, está actual. Sus promesas, sus demandas siguen su cumplimiento pleno y final. Y la pregunta en este momento es si consideramos que esta porción, esta enseñanza tiene relevancia para nosotros. ¿Tiene esto que ver conmigo? ¿Tiene esto que ver conmigo? El autor quiere que tomemos esto sumamente personal, que lo apliquemos a nuestra vida, que consideremos que Dios nos habla hoy por su palabra, y que en base a esto la recibamos como es en verdad la palabra de Dios, con temor, con temblor, para no caer en la desobediencia de los israelitas. Y por lo tanto, temamos, obedezcamos, hermanos, con toda diligencia y solicitud. No nos conformemos o pensemos que ya no tenemos que actuar. Con todo esto el Señor quiere preservarnos. Es un llamado pastoral, es un llamado tierno, misericordioso de nuestro Señor. Él nos llama para cuidarnos, para preservarnos de no caer definitivamente. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus llamados y amonestaciones. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, que reveles, muestres, Señor Dios, por tu palabra, todo lo oculto, todo lo que no se sujeta a ti, Dios, y que podamos identificarlo y tratarlo, Señor Dios, con tu evangelio, y volvernos a ti, Señor Dios, peregrinando hasta el final. Señor, guárdanos y guíanos. Tú eres el sustentador de nuestra salvación, el preservador de nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en tus manos y en tus llamados que nos haces, Señor Dios, para que por tu gracia, por tu poder, podamos seguir adelante. Guíanos, Señor Dios, hasta la meta, dirígenos y guárdanos, Dios, para no caer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.